Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, porque son muy jóvenes y yo muy antiguo, soy colega de ustedes, soy el doctor Miguel Fernández Vigil, médico anestesiólogo y actualmente compartiendo la comisión directiva. Y quiero presentarles a quien les va a hablar, les va a dar hoy la charla, que es el doctor Rubén Torres, un médico que si lo googlean van a ver los antecedentes que tienen, que son muy vastos en el área de la salud pública, un referente para nosotros en Argentina en salud pública. Y en lo personal, un gusto agradecerle en nombre de la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires, en nombre de todos ustedes, que en forma desinteresada los llamé hace unos días. Estuvo en el exterior, está continuamente viajando, me acaba de comentar que vino de San Pablo hoy a las 3 de la mañana. Está acá con nosotros y nos conocemos con Rubén hace un poquito más de 40 años. Nos formamos en el mismo lugar, él fue residente, es médico cirujano, médico pediatra. Yo tuve el gusto de hacerle durante unos años post-residencia. Él era un residente superior al mío, pero estuvimos en el mismo hospital durante unos años y durante unos años les hice anestesia pediátrica a Rubén. Después, por distintos motivos de la vida, nos separamos. Y bueno, él ha sido el médico prestigioso que es, yo seguí siendo anestesiólogo. Y realmente agradecerle, porque sobre todo es una muy buena persona. Y cuando yo estuve en la asociación tiempo atrás en comisión directiva, fue como una persona de consulta en muchos casos o muchas cosas que nos pasaron en la asociación, un referente para nosotros, siendo médico cirujano y en ese momento siendo superintendente de salud. Ha tenido muchísimos cargos en la Universidad Panamericana de Salud, referente en varios lugares, digamos, de Latinoamérica, para Uruguay. Me acuerdo hace años nos encontramos en un aeropuerto en Bolivia, cuando fue a asesorar al presidente de Bolivia en el aspecto salud. Es una persona con muy vasta experiencia, pero sobre todo le quiero transmitir una muy buena persona y que es un encanto escucharlo. Así que gracias, Rubén, por tu presencia. Gracias a vos. No, dejá, tengo esto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Ustedes saben que los cirujanos odiamos a los anestesiólogos, así que es la primera vez que estoy en minoría absoluta, ¿no? Así que voy a tratar de que no nos enfrentemos, pero fuera de broma. Yo voy a tratar de explicarles en estos minutos, o darles una visión, no explicarles, del sistema de salud argentino desde una perspectiva diferente a la que ustedes ven todos los días. Y va a haber algunas cosas en las cuales muy probablemente tengamos diferencias interesantes. Me gustaría que cada vez que suceda esto me paren, o que cuando no entiendan alguna de las cosas que los sanitaristas decimos, también me paren y podamos discutirlas. Miren, cuando ustedes ven un sistema de salud, lo pueden observar desde tres perspectivas. Una que es la habitual en que la visualizan ustedes, o la mayoría de los médicos que hacen actividad asistencial, que es lo que los sanitaristas llamamos la microgestión, que es una actividad netamente técnica en la cual yo, en contacto con mi paciente y con mis colegas, tomo decisiones en un ámbito reducido. Otra que es la visión de la mesogestión, que es un componente que tiene un componente técnico y un componente político. Es la visión que tiene el director del hospital o el director de una salita, que tiene un componente técnico, pues ese tipo tiene que saber cuánto le cuesta una cama, cuál es el tiempo de ocupación de esa cama. Pero además tiene un componente político. Cuidado que cuando hablo de política, no hablo de lo que todos piensan que es la política, esto que vemos acá en Argentina. La política definida como lo que es el arte de organizar una comunidad, que eso es la política. Entonces ese señor tiene esa visión técnica y tiene una visión política que deriva de las instrucciones que recibe de su autoridad superior, sea el secretario de Salud Municipal, el ministro de Salud Provincial, el ministro de Salud Nacional. Y después hay una visión macro, que es la que vamos a usar para esta charla, que es la visión que tiene quien gobierna el sistema de salud, que es una visión netamente política, no es una visión técnica. Es una visión en la cual se deciden cuáles son las prioridades para el sistema y cómo se trata de acercar las medidas de acción política para lograr
que esas prioridades se alineen con los intereses de la comunidad y con los recursos de que se dispone para lograr esos objetivos. Lo que vamos a hablar en estos 40 minutos va a estar referida a esa visión, a una visión política, la visión que tiene el ministro de Salud de la Nación, el secretario de Salud del municipio, la máxima autoridad sanitaria de un lugar. Muy bien, dicho esto, miren, cuando se habla de salud habitualmente, yo además de médico soy sociólogo, y nosotros, los sociólogos, hay una cosa que llamamos el imaginario social. ¿Qué es el imaginario social? Cuando uno dice una palabra, ¿cuál es la representación inmediata que ustedes tienen de esa palabra? Cuando yo digo sistema de salud, una de las primeras palabras que surge es crisis, ¿no? En todas las mesas de café donde ustedes discuten, dicen, miren, el sistema está en crisis. Ahora, esto es una falsedad, porque la crisis, como ven ahí, es una cosa brusca que se produce de repente, es un quiebre. Y el sistema de salud argentino hace más de 40 años que vive en permanente crisis. Entonces eso ya no es una crisis, es un conflicto de situaciones que no se han podido o no se han querido resolver durante esos 40 o 50 años. Miren, cuando se habla o cuando ustedes leen en lo que nosotros llamamos la opinión no pública, sino la opinión publicada, que son dos cosas diferentes, cuando ustedes leen la opinión publicada, van a leer cosas como esa, ¿no? Cuando se habla de salud pública, se habla de que aumentó la cuota de la medicina prepaga, bueno, los costos de curar, que la plata no alcanza, la idea de que cada vez necesitamos más plata para el sistema de salud. De esto se habla cuando se habla de salud en la Argentina. Yo les voy a mostrar a lo largo de la charla que esto no tiene absolutamente nada que ver con la salud pública, nada que ver con la salud pública. Es una discusión absolutamente marginal de la salud pública. Miren, empecemos por cuál es la política nacional de salud. ¿Qué dice el gobierno actual? ¿Hacia dónde va la salud en la Argentina? El gobierno actual se apoya en una iniciativa que llaman la cobertura universal de salud. La cobertura universal de salud no es una iniciativa del gobierno nacional, es una iniciativa de los organismos internacionales, básicamente de la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2010, en este libro que ustedes ven ahí, que se llamaba El financiamiento de la salud, el camino hacia la cobertura universal, se definía esto que ustedes ven en esa imagen de un cubo, en la cual, allá arriba ven la definición, cobertura universal es la situación en que toda la gente accede a los servicios de salud en forma igualitaria y nadie se empobrece por acceder a esos servicios de salud. Y la imagen está dada por tres rectas, una que habla de la cantidad de población que tiene que estar cubierta, otra que habla de los servicios que el Estado garantiza para todos los ciudadanos, y una tercera que es cuánto paga la gente por esos servicios a los cuales tiene que acceder. Lo que ven en marrón es el dinero de que dispone el Estado para cubrir esas tres prioridades. Y que, por supuesto, cuando esas prioridades cubren a toda la población, cubren a todos los servicios y nadie paga nada por esos servicios, esa es la situación ideal en la cual se alcanza la cobertura universal. Como ustedes ven, esa es una definición absolutamente ideal. No hay ningún país del mundo, por más rico que sea, que haya alcanzado esta condición, ni va a haber nunca ningún país que alcance esta condición, porque las necesidades crecen mucho más fuertemente que lo que crecen los recursos. Por lo tanto, esa es una condición que no se va a alcanzar. Con lo cual, en primer lugar, les planteo ya que la definición de política sanitaria del gobierno es una definición un poco endeble en el sentido de hacia dónde avanza. Pero el otro tema de la cobertura universal es que llamativamente Argentina es uno de los pocos países de América Latina, cuando digo poco digo no más de 4 países de América Latina,
que tiene cobertura universal, entendida en el sentido de que cualquier argentino, en cualquier condición, puede ir a un hospital público y acceder a él sin poner un peso de su bolsillo. Eso sucede en América Latina en 4 países, que son Uruguay, Argentina, Costa Rica y Cuba. Y no hay ningún otro país de la región donde pueda suceder esto. Después ustedes me dirán, sí, miren, hay diferencias. Sí, hay diferencias. Pero ustedes van a Chile o van a Bolivia y una persona va al hospital público y no puede acceder gratuitamente. Tiene que pagar de su bolsillo para acceder al hospital público. Entonces, en Argentina, la situación problemática no es cuántos están cubiertos, porque el 100% de los argentinos están cubiertos. El problema de Argentina pasa básicamente por un problema de inequidad. Es decir, que las distintas coberturas tienen diferencias de calidad y de accesibilidad para los argentinos. Y la foto es esa que ustedes ven ahí. Miren, el sistema está formado en la Argentina por grupos muy diversos. Un primer grupo, el que está a la derecha, a la izquierda de ustedes, es el de las obras sociales nacionales, las obras sociales sindicales, cerca de 300 obras sociales que por ley en Argentina, por 2 leyes, la 23.660 y 61, permiten que las entidades gremiales puedan tener servicios de salud para sus beneficiarios por ramas de actividad. Situación que es casi inédita en el mundo. Hay muy pocos lugares en el mundo donde esto sucede. En ninguno sucede con la importancia que tiene en Argentina, pero, por ejemplo, Bélgica, Alemania, tienen un sistema relativamente parecido de organización gremial. Esas obras sociales agrupan a los trabajadores formales, es decir, a los que están en blanco, por decirlo de alguna manera, que se sostiene además con un aporte del empleador y del empleado. Cada uno de ustedes, si está en relación de dependencia, aporta el 3% de su salario y su empleador aporta el 6% de su salario para sostener el sistema de salud. Ahí hay aproximadamente hoy unos 15 millones de personas que están cubiertas bajo ese sistema en Argentina. Y todas esas obras sociales están legalmente obligadas al cumplimiento del programa médico obligatorio. Después tenemos otro segundo grupo, que son unas obras sociales que reúnen a unos 3 millones de personas, que están alcanzadas por leyes de creación de cada una de ellas. La más importante de todas es el IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, que reúne al personal militar en actividad y en retiro del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, y en algunos casos aparte de su personal civil, la obra social de la policía, la obra social de algunos poderes legislativos. Esos no están obligados al cumplimiento del programa médico obligatorio, por ley. Después hay un tercer grupo, que son las obras sociales provinciales, 24, una por cada uno de los estados argentinos, que nuclea a los empleados provinciales de todo tipo, desde los médicos, los enfermeros, hasta los policías y los docentes de cada una de esas provincias. Reúne unos 7 millones de habitantes. Se sostiene con aportes y contribuciones también, aportes que pone el trabajador y contribuciones que pone el Estado. Y el aporte es diferente según cada provincia, porque hay una ley que rige la formación de esa obra social. Y esas obras sociales tampoco están alcanzadas con el cumplimiento del programa médico obligatorio. Hay un cuarto grupo que está formado por el PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Es una entidad que reúne 5 millones de habitantes, que se sostiene también con aportes y contribuciones, que le presta servicios a todos los jubilados de las cajas nacionales y a sus familiares, a los veteranos de Malvinas y a algunos núcleos especiales que después los vamos a ver con detalle. Cuidado, y ya lo cuento acá, cuando digo que el PAMI se sostiene
con aportes y contribuciones. Porque la opinión publicada suele decir que el Estado pone plata en el PAMI. El Estado no pone un peso en el PAMI. La plata que sostiene al PAMI es plata de los trabajadores. Y el 85% de la plata que sostiene al PAMI no sale de los bolsillos de los jubilados. Por lo tanto, cuando algunos por televisión salen y dicen hay que devolverle a sus legítimos dueños el PAMI, hay que dárselo a los abuelitos, está mintiendo. Porque el PAMI no es de los abuelitos. El PAMI es de los trabajadores activos que con sus aportes, todos ustedes, reúnen el 85% del presupuesto del PAMI. Porque a cada uno de ustedes, de su salario además, le descuentan 3 puntos y 2 puntos pone su empleador, 5% de su salario que va a parar para sostener al PAMI. Por lo tanto, cuando alguien en televisión dice devuélvanle el PAMI a quien le corresponde, si a alguien le corresponde es a los trabajadores activos y no a los trabajadores pasivos, que también aportan al PAMI, pero proporcionalmente al monto de su jubilación. Tampoco el PAMI está obligado a cubrir el programa médico obligatorio por ley. Y después tenemos un grupo que es la medicina prepaga en Argentina, seguros privados, que se sostienen exclusivamente de bolsillo de la gente a través del pago de una cuota, están obligadas a cubrir el programa médico obligatorio. La ley 24754 las obliga a cubrir el programa médico obligatorio y reúnen aproximadamente, como ven ahí, a 1.800.000 personas. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Son más? No, cuidado, acá hay una distinción. Los afiliados directos de la medicina prepaga, es decir, aquel señor que saca de su bolsillo la cuota y la paga todos los meses, son 1.800.000 personas. El resto, hasta llegar a aproximadamente unos 5 millones, que es la cobertura total de la medicina prepaga, son trabajadores que estando en el sector de la seguridad social nacional hacen lo que se llama opción de cambio, en la jerga conocido habitualmente como desregulación. Es decir, se pasan a otra obra social, no al prepago, porque la ley no lo permite, se pasan a otra obra social que tiene escondida detrás de sí una medicina prepaga y pagan de su bolsillo una diferencia entre el 9% que aportan a esa obra social y el costo de la cuota de la medicina prepaga. ¿Se entiende eso con claridad? Muy bien. Y por último, tenemos el sector público nacional, provincial y municipal, que está sostenido por impuestos, que es accesible a todos los argentinos, todos, sin excepción, y que reúne, por ejemplo, como les decía, a los 40 millones de argentinos. Ahora, hay 70% de los argentinos que tienen una cobertura formal, obra social nacional, provincial, municipal, policial o medicina prepaga, y hay otro 30% de los argentinos que también tiene cobertura del Estado Nacional. Es decir, que el problema de Argentina no es un problema de cobertura, es un problema de diferencias. La primera diferencia, yo ya se las mencioné antes, es que de esos 40 millones de argentinos, solo esos 2 grupos están obligados por ley al cumplimiento del programa médico obligatorio. Y esto resulta muy llamativo, ¿no? Porque nuestros políticos suelen decir con mucha frecuencia, trabajamos para los más pobres de los argentinos. Mentirosos. Porque si trabajaran para los más pobres de los argentinos, tendrían que hacer que el último grupo que se atiende en el hospital público estuviera alcanzado por el programa médico obligatorio. Y desde el punto de vista legal, no lo está. Muy bien, sigamos adelante. Esto lo vamos a pasar por alto. Miren, vamos a ver en ese marco cuáles son los desafíos que el sistema tiene. Porque ustedes, como decíamos al comienzo, cuando hablan del sistema hablan de la crisis, ¿no? Es decir, nos pagan mal, la plata no alcanza, el hospital funciona mal. Esa es la discusión habitual en todas las mesas de café. Ahora vamos a tratar de ver
¿Por qué sucede esto? Y vamos a tratar de desligar si lo que dice la opinión publicada tiene que ver con la realidad. Bueno, miren, uno de los primeros problemas que el sistema tiene es que tiene inconsistencias actuariales. Es decir, que lo que promete dar no se puede dar con la plata que el sistema recibe. Cuidado que no estoy diciendo que la solución sea poner más plata en el sistema, ¿eh? Un sistema para funcionar tiene tres partes. Tiene el financiamiento, el modelo de atención y el modelo de gestión. Si ustedes no arreglan el modelo de gestión, el modelo de atención y ponen más plata, el sistema va a gastar mucho más y los resultados van a seguir siendo los mismos. Y ese posiblemente sea uno de los problemas de Argentina. Bueno, vamos a las inconsistencias actuariales. Vamos a empezar por las obras sociales. Y vamos a empezar por una cosa que es lo que se llama el sistema del monotributo en Argentina. A ver, hay un principio básico de la seguridad social que dice que en un sistema de seguridad social el que más gana, más aporta. Y el que más necesita, más recibe. Principio solidario, absolutamente. Bueno, fíjense qué pasa con el sistema de monotributo en Argentina. Acá tienen las categorías de monotributo. Como ustedes saben, el sistema tiene un componente de impuestos, que es esta primera fila, en la cual el señor que gana 11.000 pesos y el señor que gana 95.000 pesos por mes aportan crecientemente recordó su ingreso. Tiene un componente de jubilación, que hasta el año pasado no hacía esa distinción, todos aportaban lo mismo, y que a partir de enero del año pasado aporta también crecientemente de acuerdo a su ingreso. Y tiene un tercer componente que son los aportes para la salud, para la obra social, que como ven acá es el mismo para el señor que gana 11.000 pesos que para el señor que gana 95.000 pesos. Conclusión, ¿qué sucede? El señor que menos gana aporta el 6% de su salario y el señor que más gana aporta el 0,72% de su salario. Es decir, exactamente al revés que lo que dice el principio de la seguridad social. Es decir, el que más gana, menos aporta. Primer problema que el sistema tiene. Segundo problema que el sistema tiene es que permite lo que se llama, en teoría del seguro, el abuso moral. ¿Qué es el abuso moral? Cuando alguna de las dos partes de un contrato se aprovecha de una dificultad de la otra parte. Por ejemplo, un abuso moral es la letra chica de la medicina prepaga. En el caso del monotributo, el abuso moral está del lado del monotributista. Porque, ¿qué sucede? Yo voy al consultorio del doctor y le digo, mire, doctor, a mí me duele acá. Él me revisa, me hace los estudios y me dice, mire, usted tiene una insuficiencia hepática grave y se tiene que hacer un trasplante de hígado. ¿Tiene obra social? No. Entonces voy a un cajero, a un Banelco, deposito 689 pesos, saco un ticket y con ese ticket voy a OSDE y le digo, mire, a partir de ahora yo soy asociado suyo. La ley lo obliga. Y mañana me hago el trasplante y OSDE me lo tiene que pagar. Eso se llama abuso moral en teoría del seguro. Es lo mismo que si ustedes chocaran el coche y después que lo chocan van a la compañía de seguro y le dicen, ahora asegúremelo, que lo acabo de chocar. ¿Se entiende esta irracionalidad? Bueno, pero la ley lo permite en Argentina. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos cuenta esto? ¿Esto tiene que ver con lo que pasa en el sistema? Miren, esta es la cantidad de monotributistas en la Argentina, desde que se inició el sistema en 1995 hasta el 2018. Para que lo vean más claro, miren lo que dicen los diarios, cómo crece el empleo en la Argentina. Los que más crecen son los monotributistas, los empleados de casas particulares y los monotributistas sociales. Conclusión, fíjense cómo creció entre el 2003 y el 2018 la conformación de la seguridad social en la Argentina. Miren, todos los trabajadores, toda la gente que trabaja en Argentina, aumentó el 85%. Los monotributistas
aumentaron 372%. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el sistema? ¿Por qué nos cuenta esto? Por esta razón que ustedes ven acá. Nosotros en la universidad en la cual yo trabajo, hacemos todos los años para el mes de julio la valoración del programa médico obligatorio. ¿Cuánto cuesta a una obra social cubrir el programa médico obligatorio? El año pasado, pues todavía este año no lo hemos hecho, el valor era 1.106 pesos. Es decir, a una obra social le costaba 1.106 pesos por mes cubrir lo que dice el programa médico obligatorio. Cuando un señor es monotributista y entra a una obra social, como les dije, paga 689 pesos, que representa el 62% del costo del programa médico obligatorio. Pero como parte de eso va una cosa que después les voy a explicar, que se llama Fondo Solidario de Redistribución, la obra social recibe 611 pesos. Es decir, el 55% del costo del programa médico obligatorio. Por lo tanto, si el número de monotributistas sigue creciendo en la Argentina, la obra social tiene un solo destino, que es fundirse, para derrumbar un primer mito que también ustedes deben tener. Cuando uno habla de la seguridad social, dice los sindicalistas, corruptos todos, ladrones. Yo no niego, no los estoy defendiendo. Lo que digo, este sistema manejado por la Virgen María quiebra igual porque no tiene sustento actuarial. Si los tipos que aportan menos de la mitad de lo que cuesta el programa médico obligatorio y ese número aumenta, eso se llama inconsistencia actuarial acá y en Suiza. Y por eso les digo, lo puede manejar la Virgen María y el sistema quiebra. Y vamos a ese camino irremediablemente, si no se modifica el sistema. Que después los muchachos le agreguen corrupción a esto, bueno, eso acelera el quiebre, pero no lo provoca. Muy bien, sigamos adelante. Miren, el otro problema que tiene de inconsistencia actuarial el sistema es que hay una cosa que es inconsistente desde el punto de vista financiero e inconsistente desde el punto de vista de la atención médica. A ver, cuando yo soy un trabajador activo, entre los 18 y los 64 años, me atiendo en la obra social que a mí me guste. Y además tengo la posibilidad de pasarme todas las veces que quiera de una obra social a la otra. Ahora, yo durante todos esos años en que uso poco la obra social, porque la uso para el parto de mis hijos, una apendicectomía, un accidente y demás, ahí conozco al médico, conozco el sistema, conozco a la señorita que me da los bonos para atenderme en la obra social y demás. El día que cumplo 65, me sacan de ese sistema y me pasan a otro que es el PAMI, donde rompo un principio básico de la atención de las enfermedades crónicas, que es nuestro principal problema, que es la continuidad de la atención. Yo rompo la continuidad de la atención con eso. Y además voy a un sistema donde no tengo la posibilidad de salir si no me gusta. Porque cuando yo estaba en actividad y no me gustaba cómo me atiende SECAC, voy y me paso a UP. Pero cuando estoy en el PAMI estoy liquidado. No puedo salir más de ahí. Delirante el sistema, como se imaginan. Pero aparte de ser delirante, existe otro problema más, ¿no? Hay algunas obras sociales, porque la ley lo permite, que aceptan que los jubilados se queden en su obra social. Ahora, cuando un jubilado se queda en una obra social, hasta hace un mes atrás, en que cambió un poquito la cosa, a la obra social por ese jubilado le daban, y escuchen bien, 192 pesos. ¿Escucharon bien? 192 pesos. Por lo tanto, ninguna obra social quiere tener a su jubilado, porque sabe que va irremisiblemente a la quiebra. Pero el sistema dice eso. El PAMI recauda 3.000 pesos por mes por cada afiliado, pero cuando ese afiliado se queda en la obra social recibe 192.
y los 2.800 restantes quedan en el PAMI que no lo atiende. Delirante. Y ustedes nunca escucharon a los políticos argentinos discutir de esto, que serían las cosas de las cuales debieran discutir. No, después discuten, miren, el PAMI se va a fundir. No hay ninguna duda de que se va a fundir. Así lo maneje la Santísima Trinidad, se va a fundir. Porque va contra todos los principios lógicos de la organización de un sistema. ¿Qué dicen los principios lógicos de organización de un sistema? Que el riesgo nunca se debe poner todo junto. Y fíjense, cuando uno quiere aprender en la vida de cosas, se fija qué hacen los otros. ¿Ustedes creen que hay algún país en el mundo que tenga PAMI? ¿Saben cuántos países en el mundo tienen seguros de tercera edad? 2. Uno es Argentina, que tiene el PAMI, y el otro es Estados Unidos, que tiene el Medicare. Que el Medicare es chiquitito, 34% de la población y con una cobertura pequeñísima. Entonces la primera cosa que viene a la cabeza es pensar, ¿todos los demás son idiotas y nosotros somos unos vivos bárbaros que tenemos el PAMI? ¿O no será al revés? Los idiotas no seremos nosotros. Los idiotas somos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la teoría del seguro? La teoría del seguro dice que usted nunca debe poner todo el riesgo en la misma mesa. Debe tratar de diluirlo en los distintos sectores. Nosotros acá pusimos a todo el riesgo juntos, pusimos a todos los autos chocados juntos. ¿Se entiende esto? Teoría del seguro básica. Yo quiero tener una compañía de seguros, me aseguro que todos los que están de acá para acá no choquen nunca. Estos que están de acá para acá choquen a veces y los de esta mesa choquen todos los días. ¿Qué hago entonces? Veo cuánto me cuesta eso, lo divido por todos y cada uno paga menos de lo que es su riesgo y todos están cubiertos. Ahora, si yo pongo a todos los que chocan juntos, evidentemente el riesgo no se puede cubrir. Sin embargo, nosotros tenemos PAMI y estamos contentos de tenerlo. Somos idiotas. Y además decimos no, porque el PAMI y posiblemente, no deliremos más, es imposible que el PAMI funcione. Así lo maneja, les repito, la Santísima Trinidad. Problema de inconsistencia actuarial. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los que no estén llorando. ¿No? Seguimos adelante entonces. Muy bien. Otro problema que tiene el sistema es la superposición de cobertura. ¿A qué me refiero cuando hablo de superposición de cobertura? Miren, vamos a poner el ejemplo de una familia típica argentina, porque al 15% de las familias argentinas le pasa esto que yo les voy a mostrar ahora. No se fijen en los sueldos porque está hecho hace mucho tiempo, pero el problema es el mismo hoy, ¿no? Miren, la familia está compuesta por un esposo que es un trabajador metalúrgico. Por ley, el señor se tiene que afiliar a la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica. Aporta el 9% de su salario y el monto que aporta, de acuerdo a su salario, es ese que ustedes ven ahí. Ahora, cuando la obra social recibe ese dinero, con ese dinero lo debe atender al señor, a la esposa y a los 2 hijos. Por lo tanto, ese monto hay que dividirlo por 4, que es lo que está en la última columna, esta que está ahí. Muy bien. La esposa, que es muy trabajadora, es docente en la provincia de Buenos Aires. Por ley, está obligada a afiliarse a la obra social de la provincia de Buenos Aires, al IOMA. Aporta esa cantidad que ustedes ven ahí, dividida por 4 otra vez, da la cantidad que ven en la última columna. Y como es muy trabajadora la señora, a la tarde trabaja en las Fuerzas Armadas. Y entonces, por ley, está obligada a adherirse a la obra social de las Fuerzas Armadas. Aporta eso, dividido por 4, vayan a la última columna. Muy bien, en el momento en que nosotros hicimos el cálculo, el programa médico obligatorio costaba 242 pesos. Si ustedes se fijan, a ninguna de las 3 obras sociales les alcanza para cubrir el programa médico obligatorio. Ahora, la familia en conjunto aportaba 1.400 pesos, que dividido por 4 daba 360, lo cual no solo le permitía cubrir, sino que a la obra social le sobraban 120 pesos para cubrir el programa médico obligatorio. Ahora, la ley dice que eso en Argentina no se puede hacer. Es
Es decir, que esa familia tiene 3 obras sociales que la cubren y ninguna de las 3 obras sociales le alcanza la plata para cubrirlas. Delirante. Y ustedes dirán, pero son pocos los argentinos que pasa esto. 15% de las familias argentinas está en esa situación. Y resolver eso permitiría que se pudieran atender muchísimo mejor. Muy bien, sigamos adelante. El otro tema es que se ha perdido la solidaridad intrainstitucional. ¿A qué me refiero? Miren, ahí ustedes tienen para el año 2016 en dólares corrientes lo que gastan distintas jurisdicciones en salud en la Argentina. Por ejemplo, miren, la Cava gasta casi $2.000 por mes, la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, 400, el IOMA 700, la Argentina en ese momento gastaba 1.000 y los prepagos gastaban 1.600. Ahora, las necesidades de salud son iguales para todos esos. Es más, en algunos casos son más importantes para aquellos en los cuales se gasta menos. Por ejemplo, con Urbano Bonaerense. Eso es pérdida de la solidaridad interinstitucional. Además, la inequidad se ve también porque uno puede decir, mire, no, yo no tengo problema porque yo tengo obra social. Cuidado que esto no es solución tampoco. Como la obra social recauda en función del salario del trabajador, estar en una obra social u otra no es lo mismo. Ahí lo ven claramente. Fíjense, hay obras sociales que recaudan 5 veces lo que recaudan otros por mes. Y esto tiene que ver básicamente con el salario del trabajador. Si no logramos equiparar eso de alguna manera, las diferencias de calidad entre el señor que está en esta obra social respecto de la que está en esta obra social pueden llegar a ser enormes. Muy bien. Otra cosa que ustedes se pueden plantear es, bueno, pero esto lo solucionamos si tenemos medicina prepaga. En Argentina es uno de los mercados de medicina prepaga importantes, es el segundo de América. El principal mercado de la medicina prepaga es Brasil y el segundo es Argentina. Y ustedes dirán, bueno, pero posiblemente esta sea una solución. Miren, en primer lugar, el libro que da lugar a la iniciativa de cobertura universal de salud es un estudio en todos los países del mundo y afirma categóricamente que no hay ningún país del mundo que haya logrado cobertura universal con seguros privados. Y además prueba que aquellos lugares donde el seguro privado es predominante, el sistema de salud es menos efectivo. Ejemplo típico, los Estados Unidos, que gasta el 17% de su Producto Bruto y tiene los peores indicadores de salud de los países de su mismo nivel de ingresos. Entonces, primera duda. La segunda duda está dada por esto que es la pirámide social argentina. A ver, en primer lugar, en todo el mundo hay medicina privada. Aún en el primer mundo, donde hay seguros públicos, entre 7 y 10% de la población tiene aseguramiento privado. Ahora, cuidado que el aseguramiento de esa gente es muy diferente al aseguramiento de Argentina. La medicina prepaga puede ser complementaria, suplementaria o sustitutiva. En los países civilizados, entre los cuales nosotros no nos contamos, la medicina privada es complementaria o suplementaria. ¿A qué me refiero? Un señor en España tiene cobertura de sus eventos de salud por el sistema público y compra un seguro para hacerse odontología, que no está cubierta por el sistema. Un señor en Canadá tiene cubierto todo su sistema de salud, todos los eventos, pero se tiene que internar en una habitación de 2 cuando se opera. Y paga un seguro para internarse en una habitación de 1. Ahora, en Argentina, quienes compran una medicina prepaga, compran todo. Compran desde el embarazo de su mujer hasta los cuidados paliativos cuando se muere.
Primera diferencia importante. Y entonces la pregunta es, ¿el sistema es sustentable en la Argentina? La respuesta es no. Ya lo están viendo, vieron que los prepagos ahora quieren sacar planes parciales, y esto no es porque son buenos, tampoco es porque son malos, porque estudian el negocio. Saben que el negocio de asegurar se acabó en Argentina. Y les muestro por qué se acabó. Miren, en Argentina los que tienen medicina prepaga básicamente son el grupo S, ese 5% que es la clase alta argentina, a la cual le interesa 3 pitos si la cuota aumenta o no aumenta, pues ni siquiera se entera, si aumenta pues la tienen en débito automático en la tarjeta. Así que a eso no les afecta, pero son el 5% de los argentinos. Después abajo está el 17% de los argentinos, que es la clase media mal llamada alta, pero por ingresos es así en Argentina, y el 28% la clase media típica. Acá está el núcleo de lo que tiene medicina prepaga en Argentina. Veamos qué pasa con esa gente hoy. Es esta gente que está acá abajo. ¿No? Olvídense otra vez de los valores, porque en la Argentina los valores de hoy y de ahora son muy diferentes a los de dentro de 15 minutos. Piensen en cuándo hicimos el estudio. Miren, el ingreso promedio de una familia típica argentina, cuando hicimos el estudio, era 35.000 pesos. Promedio, de ese momento. Ese señor es un trabajador formal y aporta el 9% de su salario, que es esto que ven acá, 3.150 pesos. 15% de eso, después les voy a explicar por qué, va a un fondo, y al señor le quedan, para pasarse de una obra social a un prepago, 2.600 pesos. En esos momentos, el valor de un plan de medicina prepaga de una familia tipo costaba 8.500 pesos. Es decir, que el señor tenía que poner de su bolsillo 5.350, el 15% de su salario. Es decir, para tener atención médica prepaga en Argentina, una familia pone el 15% de su ingreso más el 9% que le descuentan de su salario cuando cobra. Es decir, pone el 24% de su ingreso para tener acceso a una medicina privada. Eso desde el punto de vista de la sostenibilidad social es absolutamente insostenible en Argentina. Esa es la razón por la cual hoy los prepagos se están apuntando a escapar por la vía de los planes parciales. ¿Se entiende esto? ¿No están convencidos? Muy bien, pregunten cuando quieran. Muy bien, sigamos adelante. Mire, esta es una foto de la Argentina marítima, que es otro aspecto desconocido de la medicina prepaga. ¿Por qué hablo de la Argentina marítima? Argentina es un país que no tiene marina mercante. Desde hace muchos años no tiene marina mercante. Sin embargo, tiene, como ven ahí, 14 obras sociales vinculadas a la marina, que tienen cerca de 800.000 beneficiarios. Sorprendente, ¿no? Miren, hay comisarios navales, 180.000 en la Argentina, hay serenos de buques, 120.000, hay capitanes de cabotaje de ríos y puertos, 100.000, hay electricistas navales, 100.000, hay hasta marineros en Santiago del Estero que no hay agua. Sorprendente, ¿no? Ustedes dirán, ¿y cómo sucede esto? Y sucede porque la ley lo permite. Y es fruto de un negocio que demuestra qué pasa en Argentina. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan correctamente. Miren, ustedes me invitaron hoy a venir acá. Yo les hablo elocuentemente y les digo, muchachos, ¿qué les parece si hacemos un gremio de los que vienen los viernes a la tarde a escuchar a un tipo hablar pavadas en La Escondida? Ustedes dicen, no estaría mal. Entonces yo paso una hojita entre todos, ustedes me firman, y yo con esa hojita voy al Ministerio de Trabajo y le digo, mire, yo soy el secretario general de la obra social de lo que vienen a escuchar clase en La Escondida los viernes a la tarde. Miran los avales, está muy bien. Obtengo personería gremial por eso. Con la personería gremial estoy autorizado a descontarle 1% del salario a todos ustedes y a designar autoridades. Por supuesto, el secretario general voy a ser yo, eso es claro. Entonces, una vez que logro eso,
con ese papel voy a la Superintendencia de Servicios de Salud y le digo a Neuspiller, mira, tengo la obra social de los que escuchan a un tonto los viernes a la tarde. Tengo derecho a tener una obra social. Él me dice, por supuesto, la ley lo autoriza. Entonces creo la obra social de los que vienen a escuchar clase los viernes a la tarde. A partir de ese momento, usted me tiene que aportar el 9% de su salario para sostener la obra social. Y yo no me voy a ocupar de organizarle la salud a ustedes. Con ese papel lo voy a ver a Belo Copit y le digo, mira, Claudio, yo tengo 2.000 tipos que vienen todos los viernes a la tarde a escuchar clase en La Escondida. Toma, vos prestale salud y dame a mí el 5% de la recaudación. Es decir, yo recaudo el 9% de ustedes, me quedo con el 5% y que Belo Copit se arregle con ustedes y los atienda. Si los atiende, ven, y si no los atiende, me importa 3 cuernos. Vayan y quéjense a Belo Copit. Eso es eso que ustedes ven ahí. ¿Está claro? Eso es insostenible. Se sostiene solo en un país hipócrita como es este. Nada más. Ninguno de esos tipos trabajó nunca en su vida y algunos ni conocen lo que es el agua. Y así como eso, hay obra social del TURF, y no se rían, hay 300.000 tipos asociados a la obra social del TURF. ¿Y ustedes conocen algún jockey? ¿Vieron algún jockey en su vida? Hay una obra social de boxeadores, 100.000. ¿Conocen algún boxeador? Muy bien, sigamos adelante. El otro tema es que tenemos un programa médico obligatorio que no tiene garantía financiera. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el programa médico obligatorio? El programa médico obligatorio es un programa que estableció el gobierno y que le ha dicho a todos los que tienen obra social en Argentina y prepago que es obligatorio que se lo presten. Ahora, el problema es que ver si alcanza la plata para lo que el gobierno prometió. Porque como no somos un país civilizado, si fuéramos un país serio, lo primero que tendríamos que haber hecho es saber cuánta plata tenemos y ver qué podemos pagar con esa plata que tenemos. Nosotros hicimos al revés, pusimos un programa médico obligatorio y después que se arregle. Y los diputados siguieron votando leyes en esto y en ninguna de las leyes dice cómo se financia. Dice, debe darse a los ciudadanos tal cosa. ¿Sí? ¿Y la guita? Mire, nosotros cuando medimos cada año el programa médico obligatorio, medimos qué les alcanza. Esto era el año pasado. Miren, el 49% de las obras sociales argentinas, es decir, 133 obras sociales nada más, recaudan lo suficiente para cubrir el programa médico obligatorio. Es decir, que hay casi 200 obras sociales que no les alcanza con lo que recaudan para cubrir el programa médico obligatorio. Y de esas 50% que pueden cubrir el programa médico obligatorio son todas obras sociales pequeñas que tienen salarios muy altos. ¿Se entiende? Por ejemplo, los pilotos de líneas aéreas, que hoy además hicieron paro. Pero como ganan sueldos muy altos, son 4.000 tipos y les alcanza para cubrir el programa médico obligatorio. Ahora, en la otra punta tienen OSECAC, la obra social más grande, con 2 millones de afiliados, y que la recaudación, desde el punto de vista actuarial, no le alcanza para cubrir el programa médico obligatorio. ¿Preguntas? Seguimos adelante. Muy bien. El otro tema es cuándo va a aparecer el sistema público de salud. Porque hasta ahora hablamos de las obras sociales, hablamos de los prepagos y demás, y nos dijimos una palabra del sistema público. A ver, eso lo vamos a dejar por alto. Eso también. Vamos ahí. Si ustedes leen alguna vez el documento que da lugar a la cobertura universal de salud, de la cual habla el gobierno argentino, dice que existen algunas condiciones básicas para alcanzar cobertura universal de salud. La primera de las condiciones es que haya más aporte fiscal para la salud. Cuando hablo de aporte fiscal es aporte de impuestos para la salud, es decir, que el Estado ponga más plata en salud. Bueno,
Para que ustedes tengan idea, estos son los países de América. Si viéramos el gasto total en salud, Argentina estaría por acá, estaría entre los 5 primeros países de América. Somos uno de los países que más gasta en salud en América Latina. Sorprendidos, ¿no? Ahora, cuando vemos el gasto fiscal, es decir, lo que pone el Estado para salud, miren dónde está Argentina. Está acá, entre los 5 países que menos dinero pone el Estado en salud. Sorprendente. Es decir, somos de los países que más gastan, pero donde el Estado pone menos plata. ¿Y por qué pasa esto? Bien, cuidado que esto no es una crítica al gobierno actual, ¿eh? Por eso puse ese cuadro, no se lo voy a explicar demasiado, pero fíjense, eso muestra del 95 al 2014 cómo evolucionó en toda América Latina el gasto público en salud. Argentina es uno de los países en los cuales el gasto fiscal en salud en esos años disminuyó. Es uno de los pocos países en los cuales el gasto fiscal disminuyó, porque en el conjunto de América Latina la mayoría de los países gastaron más en salud en ese lapso. ¿Por qué? Porque fue una época de bonanza económica para toda América Latina que permitió que se volcaran más recursos a salud. En Argentina sucedió lo contrario. Miren, ahí está cómo se gasta en salud en Argentina. Miren, el 40% de la plata de la salud de la Argentina viene de la seguridad social, de las obras sociales nacionales, del PAMI y de las obras sociales provinciales. El 30% viene del bolsillo de la gente. Cuando digo el bolsillo de la gente, viene de 2 fuentes. Lo que cada uno de ustedes paga si tiene una obra social, una medicina prepaga, que saca de su bolsillo para pagar la prima, o de lo que gasta, lo que dicen los economistas, el out of pocket, el gasto directo de bolsillo. ¿Qué es esto? Van a la farmacia, aunque tengan cobertura, pagan el 40% de los medicamentos o el 60% de los medicamentos. Eso representa el 30% del gasto en la Argentina. Y el 30% restante, menos del 30%, es lo que pone el Estado. Y el Estado en sus 3 niveles, el nacional, el provincial y el municipal. El que más pone, por supuesto, es el provincial, porque ahí están los hospitales y está el recurso humano, que es el gasto mayor en salud. Pero el gobierno nacional pone 0, Argentina gasta aproximadamente, para que tengan idea, 10% del Producto Bruto en salud. Lo que gasta el Estado Nacional de eso es medio punto, 0,5, que eso es lo que maneja el secretario de Gobierno de Salud de la Nación. En un país federal donde hay provincias extremadamente pobres, como Santiago del Estero, y provincias extremadamente ricas, como Santa Cruz, y donde el objetivo del ministro debiera ser compensar las diferencias entre esas provincias, tiene para luchar un escarbadiente el pobre tipo, 0,5% del producto. Con mucha suerte, cuando le sale bien puede comprar vacunas, y si le sale mal no puede ni siquiera comprar la vacuna. Consejo, cuando les ofrezcan ser ministros no acepten. Pidan ser directores del PAMI o superintendentes de servicios de salud, porque ahí hay más plata, en el ministerio no hay plata. Bueno, sigamos adelante. Miren, para que lo vean, hace poquito, hace 2 semanas salió un trabajo, el de Lancet, que muestra esto. Miren, dice que en Argentina el gasto en salud en el mundo creció un promedio del 4%, y en Argentina creció descendió 0,69 entre 1995 y 2016. Per cápita en el mundo aumentó 2,72 el gasto. En Argentina aumentó 0,68. Por lo tanto, si queremos hacer cobertura universal de salud, no hay otra solución que aumentar el gasto fiscal. Después podemos discutir si eso puede salir de impuestos en la situación económica argentina o no, y si quieren lo discutimos. Pero sigamos adelante, así terminamos. Falta muy poquito. 2 palabras para la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías. Porque ahora parece que mañana aparece una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías y se solucionaron todos los problemas del sistema argentino. Esto claramente no es así.
Por supuesto que Argentina tiene que tener una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, es la mejor forma de priorizar en un sistema, pero el hecho de que haya agencia, si no se solucionan algunos de los problemas que vimos antes, no sirve absolutamente para nada. Porque en una sociedad la organización de los servicios de salud es un aspecto de su cultura, tiene que ver con lo que la gente pretende, con lo que la gente aspira. Y en Argentina eso es una cosa que está muy en discusión todavía. Hace poco tiempo yo estuve en el NICE, en Inglaterra, ¿no?, con una persona que conozco hace mucho tiempo y le preguntaba, un tipo muy experto en evaluación de tecnologías, vos que lo mirás de afuera, decime por qué en Argentina no hay agencia de evaluación de tecnologías. Y me dijo, mira, a ustedes les falta mucho para tener una agencia de evaluación de tecnologías. Yo dije, inglés de mierda, son todos iguales, ¿no? Nosotros somos los negros. Explícame por qué. Muy simple, dice, mira, dice, ustedes antes de tener una agencia de evaluación de tecnología tienen que tener un acuerdo social de escasez. ¿Cómo? Sí, un acuerdo social de escasez. A ver, explícame cómo es eso. Me lo explicó y ahora en unos minutos yo les voy a explicar qué es un acuerdo social de escasez. Eso que ven ahí es un trabajo que nosotros hicimos en la OPS en el año 2013, en los 4 países de América en los cuales las judicializaciones más importantes, el más grave es Colombia, el segundo es Brasil, el tercero es Argentina y el cuarto es Costa Rica. Lo que muestra el cuadro ahí es que las barritas que ustedes ven en marrón, casi el 70% de lo que la gente reclama en los amparos son cosas que el Estado prometió por ley que le iba a dar. En el caso de Argentina, programa médico obligatorio. Entonces hay que ser muy cuidadoso cómo se arma el programa médico obligatorio, porque de lo contrario la gente va a litigar y va a seguir ganando los litigios porque el juez se basa en un principio elemental de derecho que dice, mire, si el Estado se lo prometió y está en una ley, se lo tengo que dar. Quiero decirles también una cosa que también influye en la actividad de ustedes, porque ustedes se ven muy afectados también por el tema de la introducción de la innovación, ¿no es cierto? Es decir, y hay una lucha latente ahí con el tema de los genéricos, con el tema de los biosimilares, etcétera, etcétera. Y con qué es innovación y qué no es innovación. Una decisión difícil para los países. Miren, el señor que ustedes ven ahí en la foto es Michael Cameron. Michael Cameron fue premier de Inglaterra y en su campaña, para ser premier de Inglaterra, prometía eso que dice el cartel de campaña. ¿Qué pasaba en esos momentos? Los ingleses se quejaban, decían que el NICE era muy lento en aprobar la innovación oncológica. Y entonces protestaban contra esto. Y Cameron, vivo, dijo, si yo soy premier, voy a crear un fondo con el cual voy a pagar la innovación oncológica para que ingrese inmediatamente sin pasar por el NICE. Y lo hizo, ganó y lo hizo. El resultado lo ven hacia arriba. Miren, gastó casi 50% más que lo que había presupuestado y el resultado que obtuvo con 40 presuntas innovaciones oncológicas fue que la sobrevida mediana fue de 3 meses. Habría que preguntarse si eso es innovación. Y esa es una decisión, y acá viene del acuerdo social de escasez, que no se soluciona con una agencia. La agencia puede decir si esto es más costo efectivo o no es más costo efectivo, pero después la decisión es social. La sociedad va a tener que aceptar si quiere pagar esa cantidad de plata para sobrevivir 3 meses más, o si va a usar esa plata para otra cosa, porque para las dos no hay. Y eso es lo que el inglés llamaba el acuerdo social de escasez. Conclusión. Miren, en la Argentina el sistema de salud es universal, en la medida hasta que los extranjeros pueden acceder en forma gratuita a los servicios de salud cubiertos por el Estado. Lo cierto es, como les decía, que hay mucha diferencia en la calidad entre un sistema y otro. Y acá hay una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia? Si los médicos en el sistema público y en el privado son los mismos, las enfermeras son las mismas, el personal es el mismo. ¿Y por qué un tipo tarda en el Estado o una señora tarda 6 meses en operarse un cáncer de mama
y en el sistema privado tarda una semana. Llamativo, ¿no? La otra cosa es que la propia degradación del Ministerio de Salud a Secretaría plantea que la salud no es un problema prioritario para los argentinos. Y cuando digo no es un problema prioritario para los argentinos, salió de la agenda política. ¿Ustedes escucharon a algún político en campaña hablar de la salud? No. Tómense el trabajo, googleen las plataformas o los planteos de los próximos candidatos a presidente, y si alguno encuentra una sola línea de salud, yo le regalo la camioneta que me compré hace una semana. Le dejo mi teléfono y me llaman. Desapareció de la agenda la salud. Por esa razón, el ministerio pasó de ser ministerio a ser secretaría. Hubo otras razones, pero esa fue una. Después, resulta imprescindible que se asuman las funciones de rectoría. En salud pública se llama función de rectoría la función de la máxima autoridad sanitaria nacional. En Argentina, el ministro o el secretario de salud tiene poder sobre el sector público, pero como vimos en la primera foto de la charla, el sector público en Argentina es el 30%. El 70% restante es prepagas y obras sociales. Y sobre eso no tiene función el ministro en Argentina. Delirante. La moralidad de un sistema de salud no está separada de la moralidad de la sociedad a la cual sirve. Pongo esto ¿por qué? Porque ustedes pueden sacar como conclusión de lo que yo dije, las pavadas que yo dije durante los últimos 40 minutos, la culpa es de los políticos. Me permito recordarles que los políticos no caen de un globo, ni son extraterrestres. Salen de acá, de este mismo lugar, y tienen los mismos principios morales que la sociedad acepta. Entonces, ojo con echarle la culpa a los políticos. Los políticos son hijos de nosotros, que además los votamos. Y la política económica de una nación determina la visión con que ese país concibe su sistema de salud. ¿Por qué? Si la salud moralmente es importante para los argentinos, se dice que en política el presupuesto se pone al servicio de lo que es la voluntad de la gente. Vimos el presupuesto y en Argentina eso no sucede. Pocos indicadores dicen más de una sociedad y de su preocupación por el bienestar de sus ciudadanos que un sistema de salud equitativo y eficiente, y la fortaleza del sistema depende de esa preocupación. Porque ¿qué es de último un sistema de salud? Es un conjunto de valores morales que la sociedad tiene, por la cual decide poner plata para que al conjunto de los ciudadanos de esa sociedad puedan acceder equitativamente a un sistema de salud. Y las políticas que promueven competencia y consumo fomentan la retirada moral. ¿Por qué digo esto? Para lo que se llaman bienes públicos, como es la salud, se necesita solidaridad, se necesita el principio ese, el que más tiene más aporta y el que más necesita más retira. La sociedad actual consumista, netamente consumista, atenta contra esta lógica. No digo si está bien o mal, digo simplemente el consumo es lo más opuesto que existe a la solidaridad, aunque se efectúe globalmente. No contempla la solidaridad. Esto lo vamos a pasar por alto. Y ahora sí terminamos. Miren, les recomiendo que lean este librito, porque está libre en la página de la Organización Mundial de la Salud. Cómo tomar decisiones justas. ¿Por qué? Porque esta no es una situación difícil, Es muy fácil para un economista decir, mire, este señor no se puede comprar un BMW, pero se puede comprar un Fiat 600. Y ahí nadie va a protestar. Pero es difícil tomar una decisión, decir, mire, yo no le voy a pagar a ella la última droga oncológica porque le tengo que pagar a él la droga, no sé, para la enfermedad de Gaucher. Una decisión moralmente difícil. Ahora, lo que el libro dice
en resumen, para los que no lo lean, dice que una sociedad debe decidir qué servicios son prioritarios y hacer que alcancen a todos. Y hay una decisión que es inaceptable, que es la que adoptó la Argentina, que es cubrir un servicio de segundo nivel de complejidad cuando no todos alcanzan un primer nivel de complejidad. ¿A qué me refiero? Ejemplo típico es la fertilización asistida. Nosotros tenemos una ley que obliga a las obras sociales a cubrir la fertilización asistida. Legítimo derecho de las familias que no pueden tener hijos. Ahora, esa misma sociedad que aplaude eso es muy hipócrita cuando hay 20 de cada 1000 chicos que nacen por parto normal en Formosa y todos se hacen los pelotudos, para decirlo calificadamente. No vi a nadie protestar porque 20 de cada 1000 chicos que nacen en Formosa se mueran antes del año. Pero si no hay fertilización asistida paga, hacemos un quilombo que sale en la tapa de todos los diarios publicados. Somos una sociedad hipócrita. Y ese es el acuerdo social de escasez del cual también hablaba el inglés. El problema de salud de la Argentina es ese que ustedes ven ahí, que no aparece en los diarios. Ese no aparece en ningún diario, ¿eh? Los que hablan de la cuota de la medicina prepaga no hablan de eso. No hablan, por ejemplo, de la ignominia de que en Argentina se está reflotando la sífilis, una enfermedad del medioevo. Y de eso no hablamos, ¿eh? No aumenta la cuota de la medicina prepaga, cubrirán el tratamiento de obesidad. Hipócritas. ¿Quieren verlo de otra manera? Miren, esta es la mortalidad infantil de Argentina. Esto desde 1980 hasta el 2012, la mortalidad infantil de Argentina bajó. Lo que está arriba es la provincia que tenía la mortalidad infantil más alta y esta es la más baja, la provincia que tenía la más baja. Esto que ven en el medio es la razón entre las dos. Fíjense que en 40 años la mortalidad infantil bajó, pero la diferencia entre las provincias está exactamente igual. Quiere decir que si un tipo tiene la mala suerte de nacer en Corrientes, tiene 250 posibilidades más de morirse antes del año que si nace en la capital federal. Y nosotros lo permitimos, y no nos preocupa, no nos calienta. Miren, esas 4 provincias que ven ahí, son las 4 provincias que durante estos 40 años estuvieron en la parte más alta de la mortalidad infantil de Argentina. Yo hace unos minutos les dije que este es un problema moral, ¿eh? Les dije, cuando se decide hacer algo hay que poner presupuesto atrás. Y cuando el presupuesto no alcanza hay que decidir si lo sacamos de un lado para ponerlo en otro. Esto que ven acá es el presupuesto anual de las legislaturas provinciales, de los parlamentos provinciales. Les quiero aclarar que de esas 4 provincias que hace 40 años tienen la peor tasa de mortalidad infantil en la Argentina, la mitad de ellas tienen parlamentos que tienen diputados y senadores. Y fíjense el presupuesto de sus legislaturas provinciales. Está entre los más altos de la Argentina. Eso es un problema moral. Y en esas provincias se sigue muriendo más de 20 de cada 1000 chicos que nacen antes del año. Y esos señores no salieron de un huevo, ¿eh? Salieron de este mismo lugar, ¿eh? De este mismo lugar salieron. Muchas gracias. ¿Me das un vasito de agua? Escucho las preguntas que ustedes tengan, o los comentarios que tengan. Bueno, en primera instancia, Rubén, agradecerte la charla, muy claro como siempre, yo te he escuchado muchas veces. Y preguntarte tu visión, porque cuando uno ve esto es como un baldazo, ¿no? Que lo conoce, los que tenemos muchos años en medicina, acá hay mucha gente joven, y dirán, escuchamos a una persona que está en tema hace tanto tiempo, conoce tanto del tema, es un referente, y nos acaba de tirar un misil, digamos, ¿no? Es decir, es replantearse la sanidad en general, el país en general, pero nosotros que somos médicos, la sanidad, la cobertura, la atención del paciente, que hicimos muchos años hospitales públicos, lo vemos, la desigualdad que existe. Había presidentes que decían que, bueno, él iba a ir al hospital público, nunca lo vio al hospital público.
lo refundó, hizo una muy buena terapia en la zona de la boca, pero nunca lo veo, y así con otros ejemplos, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago, en base a tu visión, ¿cómo sigue esto? Claro, ¿cómo podemos cambiar nosotros los médicos de nuestro muy pequeño punto, digamos, de apoyo, pero somos los vectores para poder llegar al paciente, ¿no? Porque esto es tétrico, ¿no? Cuando uno lo ve de esta manera. Sí, ¿Cuál es tu visión de Yo 40 años en esto? Creo que hay soluciones. No es una... Es decir, no se queden con una imagen de desesperanza, ¿eh? Yo tengo esperanza en que esto va a cambiar, ¿eh? San Agustín decía que la esperanza tiene dos hijos, que son la ira y la valentía. La ira para soportar el análisis y la valentía para cambiarlo. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Esto que estamos haciendo es fundamental. La Argentina está fuera, perdón, la salud está fuera de la agenda política de nuestros líderes naturales, los que nos conducen, los que nosotros votamos. Y se los digo además con la tristeza de... Yo participo políticamente. Y le llevo a mi líder propuestas de salud y el tipo abre las encuestas y dice, mira, la salud en las encuestas para el conjunto de los argentinos está en el lugar 9 o 10. A los argentinos les importa la economía, la seguridad, el salario, el dólar. Entonces yo voy a hablar de eso. Cuando vos seas ministro, hace lo que quieras. Pero yo en campaña de esto no voy a hablar. Es decir, que la salud está fuera de la agenda. Y respondiendo a lo que él pregunta, ¿qué podemos hacer? Poner la salud de nuevo en la agenda. Tratar de, lo poquito que cada uno pueda todos los días, tratar de que la salud vuelva a estar en la agenda de los políticos argentinos, que son los que tienen que empezar a tomar determinaciones en esto. Entonces hay que hablar de estas cosas. No hay que quejarse fútilmente, decir, son los políticos. No, tenemos que tratar de lograr que esto se incorpore a la agenda de discusión. En los hospitales, en las clínicas, en donde estemos. Tiene que estar entre las cosas que se discuten en la Argentina. Esa es la forma más importante de hacer esto. Porque después la solución técnica, todas estas pavadas que yo le conté acá, todo el mundo está de acuerdo de cómo se soluciona. Falta un solo condimento, que es la decisión política. La decisión política de un tipo que diga, bueno, mira, esto no puede pasar más, vamos a cambiar la ley de monotributo. Esto no puede pasar más, vamos a cambiar el PAMI y no vamos a seguir discutiendo a ver si el PAMI puede ser o no puede ser. ¿Se entiende esto? Pero para eso necesitamos subirlo al ring. Está bajo el ring ahora. Rubén, y la segunda pregunta, no sé si después algún colega querrá hacer otra, que para nosotros es fundamental y lo hablamos recién con Claudio, pero vos lo conocés muy bien con nuestros pensamientos y ellos lo están viviendo, la importancia de la salud pública, ¿no? En un país donde estamos empobrecidos y creo que no es menor, para que ellos sepan cuál es tu opinión de una persona que está en tema con respecto a la salud pública, ¿no? Totalmente. Yo algo mencioné al pasar. Cuando se habla de cobertura universal en el mundo, no hay ningún país que la haya alcanzado a través de seguros privados. Todos los países que alcanzaron cobertura universal la alcanzaron a través de la salud pública. Lo cual no significa, muchachos, que esto signifique que el Estado sea el que debe poner la plata, ¿eh? En algunos lugares el Estado pone la plata, pero salud pública es el esfuerzo mancomunado del Estado y de los privados conjuntamente, pero regulados por el Estado para lograr que los objetivos que se alcancen en salud sean los adecuados. Es decir, que tenemos que tener un Ministerio de Salud fuerte que realmente junte las voluntades de los argentinos para conducir al sistema a donde quiere ir. No hay ningún país del mundo que haya logrado esto con el sector privado solamente. Incluso fíjense en Canadá. Canadá es el ejemplo más palmario de esto. Canadá el 100% de la plata la pone el Estado. El 80% de la prestación la hacen los privados. Y les va un poco mejor que a nosotros. Es decir, que la salud pública es clave para esto. Y el esfuerzo para lograr fortalecer eso es absolutamente clave. ¿Alguien quiere hacer una pregunta al doctor Torres? ¿No? Una cortita, Rubén. Para todo lo que vos decís hay que hacer un consenso político también, porque cada toma de esta decisión
es un costo político. Seguro. Si los argentinos no nos ponemos de acuerdo en estas políticas y no sacamos partido de, digamos, la oposición que sea, en el momento que sea, Totalmente. ¿quién va a cerrar el PAMI? ¿Sí? Es decir, salvo que nos pongamos de acuerdo, que es inviable, como vos decís. Y otra cosa que a mí me molesta sobremanera, sin ánimo de discriminar a nadie, somos todos hermanos latinoamericanos, pero vienen un montón de latinoamericanos a atenderse al hospital público, hacen tour para atenderse en el hospital público y lo seguimos pagando nosotros. Si nosotros vamos a Bolivia y nos queremos hacer atender, o cualquier país latinoamericano, o tenés que pagar o no te atienden. Entonces, a eso voy del consenso, digamos. Nosotros hoy se nos muere gente, chicos argentinos, por falta de presupuesto, pero seguimos atendiendo a todo el mundo, somos un país. El otro día me indignó, que es otra cosa, una propaganda de los brasileros, vengan a estudiar Argentina. La Argentina es gratis, muestra Rosario, la UBA, y le da las opciones que tenemos nosotros para que vengan a estudiar acá, en vez de estudiar en su país. Entonces, a esto que apuntabas vos del consenso, si nosotros no tomamos políticas realmente profundas de esto, me parece que sí es insostenible, ¿no? Totalmente. Estoy de acuerdo. Mira, coincido con vos absolutamente en dos temas. Primero, lo que vos decís respecto de la universidad, que me toca, soy rector de una universidad y lo vivo, ¿viste? A ver, habría que preguntarse en términos morales, como yo lo planteaba antes, si es moral que en un país que tiene 30% de pobres, haya señores que salgan a la calle todavía a pedir por la universidad libre, gratuita y sin examen de ingreso, al cual accede el 80% de señores que fueron a un colegio privado antes de ingresar a la universidad. Habría que preguntarse si es moral, no si es bueno, sin haber juicio de valor, si es moral eso. Cuando el 30% de los argentinos está en pobreza y a la universidad no es autónoma, ni es gratuita. La pagamos con los impuestos todos nosotros y también la pagan los pobres cuando pagan el 21% de IVA para comprar lechuga o pan. Preguntémonos eso, moralmente. Y la otra es lo que dice el amigo, que es cuál podría ser la solución y que va en línea también con lo del amigo Fernández Vigil. Pongámonos de acuerdo. Esto, desde ya les aclaro, yo no lo voy a ver, por supuesto, por razones cronológicas. En salud pública no hay revoluciones. Como son sistemas culturales, hay evoluciones. Por lo tanto, las soluciones que pensemos, cualquiera de ellas la que pensemos, los resultados se van a obtener dentro de 10 años, con mucha suerte. Eso significa por lo menos 3 periodos de gobierno. Entonces, los políticos tendrían que ponerse de acuerdo, no en muchas cosas, en 2 o 3 de las que yo planteé acá. Nos ponemos de acuerdo y así gane quien gane, durante 10 años hacemos exactamente lo mismo. Esa es la única posibilidad. Si no, no tenemos alternativa. Muchas gracias, Rubén. Por nada. Muchas gracias, Rubén.